Yes. Aquí, Qué gusto. pues aquí tenemos este invitado de lujo hoy, y pues solamente Dorita, pues muy bienvenida, Dorita. Muchísimas gracias a la gente que nos escucha en radio y saludamos también a la gente que nos empieza a escuchar y a ver en el Facebook. En el Face también. Sí, gracias. Qué Don bueno. Gregorio Cruz, Adelante, Nora adelante. Villalobos. Mucho gusto. Gracias. Adelante, adelante. Pues nos estaba aquí contando don Gregorio acerca de cómo se fue conformando el latifundio inicial que dio origen a Cuauhtémoc. Así es. A Cuauhtémoc, Riva Palacio, parte de Bachíniva, ahora parte de Namiquipa también. ¿Cómo se fue? Más bien casi todo el municipio de Namiquipa. Todo, así es. Era un latifundio Muy grande, muy grande. muy grande, sí. Un latifundio muy grande. ¿De quién era y cómo se llamaba el latifundio? ¿De quiénes eran el dueño? La familia Zuluaga. Los Zuluaga, Sí. ¿verdad? Don Pedro Zuluaga fue el que adquirió digamos, el patriarcado de ese latifundio. Ujú. Y les está comentando que a partir de, 1898 más o menos, hay un suceso ahí muy indicativo de por qué después, más adelante, no se afectaron ese tipo de latifundios. Bueno, el de la Casa Zuluaga. Había una ley que los hacendados cumplían al pie de la letra, donde decía que robavacas o avigios que sorprendieran dentro de sus terrenos, que eran unos terrenos muy grandes, robando ganado, que les aplicaban la horca, la pena de muerte. Ellos mismos. Sí, ellos mismos. No había que ponerlos a Entonces, juicio ni a proceso Ahí judicial ni nada. más o menos en 1898 atraparon a 2 ladrones de vacas que ya tenían una vaca muerta allí en un lugarcito frente a lo que es el casco de la casa grande de la hacienda Bustillos, que nosotros le llamamos el Apache, las sierritas del Apache. Allí ya tenían muerto el animal y le mandaron a hablar a don Carlos Zuluaga, en ese entonces ya dueño de la hacienda, y le dijeron pues que allí tenían esos 2 gentes pues muy mal vestidos y con todas las trazas de robavacas. Entonces, inexplicablemente, para los mayordomos y para toda la gente de allí que acompañaron a don Carlos a ver lo que estaban haciendo los adigios, les preguntó que si sabían lo que estaban haciendo. Le dijeron que sí, y les preguntó si sabían lo que era la sanción por ese delito, y le dijeron que sí. Entonces, en lugar de ordenar el ahorcamiento, don Carlos Zuluaga les dijo que trajeran 2 caballos, y le trajeron los 2 caballos. Entonces les dijo: van a subir esa res que ya tienen muerta en uno de los caballos y ustedes se me van, y no los quiero volver a ver aquí en los terrenos de la hacienda, porque la próxima vez sí voy a cumplir la sanción. Bueno, así quedó. Para eso, ya en vida, también don Pedro Zuluaga, el papá de don Carlos, estamos hablando de 1880, se hace accionista porque fundan el Banco Minero de Chihuahua, con toda la gente rica de aquí de Chihuahua, y fundan el Banco Minero. Sigue pasando el tiempo, se hace lo que es el ferrocarril, que ahora se llama de Chihuahua al Pacífico. En aquellos entonces, el ferrocarril, la línea normal, o el camino de terracería, para no ir subiendo y sufriendo por el desnivel hasta la Sierra Tarahumara, era más o menos por carretas
por Cusiguriachi, por Carichí, por ahí, por todos esos llanos, para ir subiendo el ferrocarril lentamente. Entonces, como don Pedro Zuluaga, don Carlos Zuluaga y don Luis Terrazas Fuentes tenían el poder económico y político y podían hacer todo lo que quisieran, entonces ordenaron que el ferrocarril de Santa Isabel se desviara hacia el norte, hacia Río Palacio, y le dieran una curva para entrar a 2000 metros de la casa grande de la hacienda de Bustillos. Entonces, pues como el terreno está muy abrupto, y en la primera serranía ahí de San Andrés, tuvieron que hacer los primeros 2 túneles que tiene el ferrocarril Chihuahua al Pacífico. Entonces ya llega y entra a lo que es la parte de enfrente de la hacienda de Bustillos y se pasa hasta Cuauhtémoc. En el último día de 1800, es decir, el 31 de diciembre de 1899, se termina lo que fue la construcción de la terminal, de la estación del ferrocarril ahí en Cuauhtémoc, un rancho que se llamaba San Antonio de Arenales. Era un ranchito. Era un rancho, pero era de los ranchos que estaban dentro del latifundio. Pocas casas. Sí, no había, vamos a decir, no había nada más que los medieros que estaban al servicio de la Casa Zuluaga. Una familia. Una familia y los vaqueros que le cuidaban ahí todas las extensiones, porque la extensión daba hasta lo que era Cusiguriachi, hasta los límites con Cusiguriachi ahora. Entonces todo eso era de la Casa Zuluaga. Y hacen la estación ahí en Cuauhtémoc, en el San Antonio de Arenales, y empieza a funcionar el 1 de enero de 1900, empieza a funcionar la estación. El motivo principal de esa estación, que era la más importante de las estaciones del latifundio, era embarcar todo lo que era el ganado y todo lo que se producía en las planicies de lo que era el latifundio. Para esto, todo lo que es la pradera del latifundio, en forma natural, es un zacatito, un zacate que se llama navajita, que le llamamos navajita. Los terrenos de todo ese lugar, de todos esos lugares, son arenosos, son salitrosos, es decir, contienen una gran cantidad de sales de calcio y de magnesio, que eso hace que la carne de las reses ya muertas, la carne sea de un sabor muy agradable, y la leche y los derivados de la leche, los lácteos, tengan un sabor muy agradable también. Entonces ese zacatito con ese salitre que se tiene es el que hace ese producto muy bueno. Entonces viene todo lo que es Vamos a hacer un corte en Radio Universidad. Vamos a seguir transmitiendo en Facebook, pero ahorita vamos al corte y regresamos. Bien. Vamos al corte, pero estamos todavía transmitiendo en vivo. Oiga, entonces, bueno, ya veo por qué se llamaba San Antonio de los Arenales, ¿no? Pero entonces de Arenales. De Arenales. Sí, por una P. Sin los. Entonces, Cuauhtémoc se funda, pues, el origen de la fundación de la ciudad, sí, de lo que ahorita conocemos como Cuauhtémoc, de la población de Cuauhtémoc, tiene que ver con esta estación de tren que se pone allí y con el objetivo de sacar el ganado de los Zuluaga. O sea, ese es el origen de la fundación de Cuauhtémoc. La Casa Zuluaga tenía que mandar ese ganado en algún lado, y los embarcaderos principales los hacen ahí en la estación del ferrocarril.
Y a partir de allí se empieza a concentrar gente Sí, porque alrededor de la estación. el tren, pues eso es lo que hace, ¿no? O sea, el tren lleva y trae gente y al final termina, pues, asentando gente, ¿no? En los alrededores, pues. No, pues Sí. se van asentando quienes, los trabajadores del patio del ferrocarril. No, Se van asentando los mismos vaqueros. viajeros también, ¿no? Que van Sí, y vienen, o sí, que ven, y luego etcétera. personal de chinitos que trabajaron en lo que era la construcción del ferrocarril, haciendo comida para los trabajadores y todo eso. Y se quedan allí a un lado de la estación de Cuauhtémoc. Y el que más tenemos ubicado es a Gong Fo, es un chinito que vino de por allá de lo que es China comunista, y se asienta ahí a un lado de las vías del ferrocarril con un restaurante. Entonces, a partir de allí empieza lo que es el auge económico con la venta de lo que es el ganado, principalmente embarcarlo a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la estación de Cuauhtémoc, de San Antonio de Arenales, lo conectan con el ferrocarril central, que es el que de Chihuahua a Ciudad Juárez se va hacia El Paso, Texas y a otros lugares. Y entonces la vía del ferrocarril, ¿hasta dónde llegaba? Digamos, el ramal a Cuauhtémoc. En ese momento, la estación del ferrocarril llegaba a Cuauhtémoc con esa estación, pero estaba la construcción enseguida y llegó hasta Estación Meñaca. O sea, la junta que le llevamos hoy. Un poquito Cerca. más adelante. Un poquito más adelante. Un poquito más adelante. Muy bien, estamos retomando la transmisión en Radio Universidad y pues les recordamos, estamos entrevistando aquí a don Gregorio. Don Gregorio es el cronista de Cuauhtémoc. Él nos está haciendo una reseña histórica de la fundación de Chihuahua, de Cuauhtémoc, Chihuahua. Estamos enterándonos de que donde es ahora era un poquito más adelante la estación, ¿no? De donde es ahora el centro. Sí. Sí, Digamos, en las vías del ferrocarril. Las vías del ferrocarril. Nos estamos enterando, pues, de que esa estación del ferrocarril fue un aglutinante para la población, ¿no? Digamos, empezaron a sentar ahí los trabajadores del patio, los trabajadores del ferrocarril, los que trabajaban en el patio, en las maniobras. Los que llevaban el ganado. Los trabajadores, para embarcarlo, ¿no? Los del ranchito que ya había ahí, los vaqueros y un grupo de chinos. Ahorita nos está dando el nombre. Es una familia de chinos. Sí, encabezada por Gong Fo. Gong Fo, que pusieron un restaurante ahí mismo. Y eso también ayuda a concentrar, a traer. Donde está ahorita la estación de tren en Cuauhtémoc, ahí es el origen, es decir, siempre ha estado ahí, nunca se cambió de lugar la estación. No, ahí llegó las vías del ferrocarril, la construcción del ferrocarril llegó ahí y siguió más adelante, pero la estación del ferrocarril la iniciaron el 1 de enero. Pero ha estado donde siempre, es decir, donde siempre está. Sí, la línea sigue siendo ahí. Es la original, ¿verdad? Es la original. Sí, unos años más adelante hicieron un ramal del ferrocarril para Cusibiriachi. Y ese después lo quitaron para sacar el mineral de Cusibiriachi. Sí, más o menos en 1909, un yerno de don Carlos Zuluaga, Armando Madero, se casa con una de las hijas. Y Armando Madero viene siendo tío de don Francisco y Madero. Entonces le dan la administración de lo que es la hacienda de Rubio, de lo que era la hacienda de Rubio, ahora Álvaro Obregón. Entonces
don Armando Madero, con ese parentesco con don Francisco Madero, cuando don Francisco Madero empieza a hacer su campaña política para la sucesión presidencial, se refugia o hace sus mítines aquí en la casa en Chihuahua, ahí por la avenida Zarco, donde vivía Armando Madero y su esposa, y ahí le dan cabida y empiezan a hacer la promoción del voto, vamos a decir así, de don Francisco y Madero. Lógicamente que pues empieza la pelea cuando don Francisco y Madero entra al territorio mexicano en 1911, acá por un ladito del Porvenir, del Valle de Juárez, y se va a lo que es Casas Grandes, se hace la escaramuza con los federales y lo hieren y se va a la convalecencia de sus heridas a la hacienda Bustillos. Sí, porque con el familiar. La casa Zuluaga, o sea, el yerno, que era don Armando Madero, pues le da cobijo en la hacienda Bustillos. Estando en la hacienda Bustillos, don Francisco Villa llega con más de 300 gentes armados y montados a ponerse a las órdenes de Francisco y Madero. En la hacienda de Bustillos, en abril de 1911, se hacen los preparativos para tomar Ciudad Juárez, y de ahí se arrancan a Ciudad Juárez. Entonces ya de ahí de la hacienda Bustillos, que hicieron todo el plan y todo, se van hasta allá, Ciudad Juárez, se hace la escaramuza por allá en Ciudad Juárez, toman todo lo que es Ciudad Juárez y se hace el tratado, se hacen las pláticas para el 27 más o menos de mayo, renuncia don Porfirio Díaz, lo echan en el Ipiranga rumbo a Francia y empieza, fue el primer triunfo o la primera parte de la Revolución Mexicana. Entonces, don Francisco y Madero licencia todas las Fuerzas Armadas que le ayudaron para echar a Porfirio Díaz del poder. Y Francisco Villa pues se va ahí a San Andrés, donde se casó con Luz Corral. Pero luego viene la revuelta de Pascual Orozco, viene lo que es el golpe de Estado de Victoriano Huerta. Francisco Villa tiene mucha estimación por don Francisco y Madero. Pero lo agarran preso a Villa. Villa está todavía preso cuando estalla la revuelta. Sí, entonces él se pone a favor, ya cuando sale libre se escapa o lo dejan escapar. Se pone a las órdenes de Francisco y Madero y vuelven a triunfar. Se pone como gobernador del estado Francisco Villa, y lo primero que hace pues es afectar todos los latifundios del estado de Chihuahua. Ya desde ahí se empiezan a afectar, desde que llega Villa al gobierno. Todos, menos uno, el de la hacienda Bustillos, el de la casa Zuluaga. Ese, ni 1 milímetro cuadrado de terreno se afectó. Mira. ¿Por qué? Le pagó el favor de... Bueno, pues porque aquellos dos avichos mira, que los ayudó don Carlos Zuluaga, uno de ellos, Francisco Villa. Mira. Entonces ya el gobernador del estado dijo, la hacienda Bustillos es intocable. Entonces pasa el tiempo, el latifundio se empieza a tener problemas porque los revolucionarios, los agraristas empiezan
querer terrenos, tierras para cultivarlos, y empieza el estira y afloja. Y entonces las alianzas o la influencia que tenían los familiares en aquel entonces de los Zuluaga hacen que a través del secretario de Fomento allá en México tramen una venta de terrenos para formar lo que es las colonias agrícolas y ganaderas, para que en lugar de que se fraccionen los latifundios, se van vendiendo terrenos y se van formando colonias agrícolas y ganaderas. Entonces, pues está muy fuerte y no hay entrega de terrenos, no hay nada. Entonces, a través de la Presidencia de la República, del Ministerio de Fomento, hacen promoción de los terrenos allá por Canadá, por varias partes. Vienen los menonitas, platican con Álvaro Obregón, con la gente de Álvaro Obregón, de las secretarías de Estado, y les dicen que sí, y les ponen sus condiciones. En 1921 compran 100,000 hectáreas de terreno. Lo que es hoy el municipio de Cuauhtémoc son 300,000 hectáreas de terreno, 318,000 hectáreas de terreno. Lo que los menonitas compraron fueron 100,000 hectáreas de terreno, es decir, la tercera parte del municipio de Cuauhtémoc. Y empiezan la venta de terrenos, empiezan a fraccionar el latifundio. Para 1923 matan a Pancho Villa en Parral. Para 1924, ya sin el apoyo, aunque fuera moral, de Pancho Villa, se hace el primer ejido en Cuauhtémoc, el ejido Cuauhtémoc. Y a partir del ejido Cuauhtémoc empiezan a formarse varios ejidos alrededor de la laguna. ¿Se expropia? Pues no se expropia, sino simplemente se hace la tenencia de la tierra como ejidatario. Ok, sin pasar por la expropiación. Entonces empiezan así, favela, centro calles, la selva, todos los 3 ejidos que hay alrededor de la laguna empiezan a hacer uno tras otro, tras otro. Grupos de colonos sencillamente, de campesinos, hacen la petición presidencial, se da la autorización y se hacen los ejidos. Los que hicieron la petición antes del 24 fueron los de Rubio. Ellos sí se formaron como colonia agrícola y ganadera. Ellos sí fueron pequeños propietarios. Y luego en Anáhuac, lo que fue Colonia Gardea, también se hizo un intento de hacer colonia agrícola y ganadera Gardea. Al frente estuvo un coronel, Guadalupe Gardea, que también fue revolucionario. Entonces se hicieron 2 grupos, los de Anáhuac, los de Colonia Gardea, que querían la colonia agrícola, nunca pagaron los terrenos. Se los dieron muy baratos, a 20 años de pagar, pero nunca los pagaron. Entonces se formó otro grupo y que pidieron el ejido. Entonces el ejido sí funcionó y se los dieron, le dieron la posesión de los terrenos. Sí, era el tiempo en que la decisión era otorgar al mayor número, sí, autorizar el mayor número de peticiones ejidales, sí, ¿no? Para esto, en 1922, el 8 de marzo de 1922, que llega la mayor parte de los menonitas a Cuauhtémoc, más o menos una oleada de unos 5,000 menonitas, empiezan a trabajar todos los terrenos que ellos compraron y metieron lo que fue avena, principalmente para alimentar a su ganado lechero.
y a sus caballos que tenían para... Avena forrajera, pues. Avena forrajera, y a sus caballos que tenían para lo que es el transporte. Entonces empezaron a trabajar muy duro, empezó la economía muy fuerte, empezaron a venir más gentes allá. Eso le dio otro auge. Empezó a participar más gente y todo eso. El latifundio políticamente pertenecía a lo que era Cusiburiache, el municipio de Cusiburiache. Entonces, toda esa gente, ya anteriormente, en 1920, se había hecho un acta constitutiva para poner a Cuauhtémoc o a San Antonio de Arenales como sección municipal. Sección municipal como sección municipal de La Laguna con cabecera en San Antonio de Arenales. En 1920 más o menos, el 16 de diciembre. Esa sección municipal empezó a crecer mucho y para 1927 ya era con todos los requisitos para ser un municipio libre. Entonces, el 12 de julio de 1927 se forma el municipio de Cuauhtémoc. Mira. A partir del municipio de Cuauhtémoc se empiezan a formar lo que es la sección municipal de Álvaro Obregón y luego enseguida la sección municipal de Anáhuac, y mucho después, ya estamos hablando de los 60, 70, de los 70 más bien, se forma la sección municipal de Lázaro Cárdenas. Entonces, todo este auge se fue haciendo grande, lo que es principalmente la cabecera municipal. Para esto, cuando se nombra municipio libre, se le pone el nombre de Cuauhtémoc. Y se empiezan aquella moda de quitar todos los santos de los pueblos. Se empieza a cambiar que San Antonio por Cuauhtémoc, que por a Santa Isabel por General Trías. General Trías, y empieza todo aquel pleito de la Iglesia Católica con el gobierno federal y empiezan a cambiarse todo. Entonces le pusieron Cuauhtémoc porque era un nombre muy sonoro y sí, el héroe de... Es el personaje de la historia nacional. Nuestro bisabuelo, nuestro tatarabuelo. Pero ¿por qué Cuauhtémoc. no hay ninguna otra razón de por qué Cuauhtémoc? No, nada más porque los agraristas y la gente que andaba ahí en el Congreso del Estado y el Congreso de la Unión como diputados le pusieron ese nombre. Entonces empieza a crecer mucho, por el otro lado, los Ballina llegan el papá de los Ballina, de don Rafael y don Eloy Ballina, llega el papá a Laredo, Texas. Él conoce mucho de minas y viene contratado por algunos mineros. Él es español vasco también. Entonces se desplaza de Laredo hacia acá Nuevo México, cerca del Paso, y los hijos empiezan a estudiar finanzas, tanto Eloy como Rafael Ballina y don Jesús Ballina empiezan a estudiar finanzas. Para 1925, don Rafael Ballina hace muy buen matrimonio con una persona de mucho dinero, con una señorita de mucho dinero de Ciudad Juárez, y se casa con ella, y entre el suegro y él y todo forman el Banco Mercantil de Chihuahua, a un ladito de la aduana fronteriza en Ciudad Juárez. Y don Eloy Ballina, en 1935, junto con otros socios, forman el Banco Comercial Mexicano, aquí en Chihuahua, con sede en Chihuahua. Es el único banco que tenía su matriz, o que tiene su matriz, no sé si todavía, aquí en la ciudad de Chihuahua.
fuera del Distrito Federal. Entonces la casa matriz, ahí por la calle Victoria, Independencia, ahí era el Banco Comercial Mexicano. En unión, don Eloy Ballina, con otras gentes, estamos hablando de 1940 y tantos, le cambian la concesión del ferrocarril Chihuahua al Pacífico al gobierno federal por más o menos unas 600,000 hectáreas de terreno boscoso. Entonces se forma en lo que es la Mesa del Huracán, se forma la empresa Bosques de Chihuahua. A partir de Bosques de Chihuahua pasa toda la década de 1940 y con la entrada de don Miguel Alemán y otros personajes de dinero de la Ciudad de México, socios de don Eloy Ballina, forman un grupo industrial muy fuerte y le dan a don Pedro Zuluaga Irigoiti, que era el físico que era de los últimos dueños de la hacienda Bustillos, le da a don Eloy la comisión de que estudie el lugar más bueno para obtener agua en abundancia, para poder manejar la fibra de celulosa por todas las tuberías de la fábrica sin que hubiera escasez. Para esto, para producir una tonelada de celulosa o para poderla manejar por las tuberías, se necesita 1 metro cúbico de agua. Entonces, esos metros cúbicos de agua que se necesita era mucha cantidad, porque la producción de celulosa iban a ser de 400 toneladas diarias. O sea, digamos, en la sierra, en la Mesa del Huracán, en lo que es ahora el Ejido del Largo, se produce cortan la madera, sí, y una parte de la madera, la que no es, digamos, para muebles, la parte más delgadita y todo eso, para producir celulosa. Exactamente. La celulosa, En Anáhuac. sí, la celulosa viene siendo la cutícula de la célula vegetal. Es decir, lo que es la cubierta de la célula vegetal. Entonces, cuando se deshidrata la célula, es decir, cuando se seca, deja la fibra como si fuera un popotito, muy pequeño, una fibra muy pequeña. Entonces ya en la fábrica de papel se refina el papel, se refina esa celulosa, se traslapa, entonces es lo que se hace el papel fino, papel bond. Bueno, la creencia de mucha gente es que la celulosa estaba acabando con el bosque, y no es cierto. ¿Por qué? Porque le digo por conocimiento de causa. Yo trabajé 28 años con el grupo Chihuahua, con el grupo Ballina, y ahorita yo nada me liga con ellos. Yo tengo 33 años en el gobierno federal, soy maestro fundador del Tecnológico Ciudad Cuauhtémoc. Ahorita no tengo nada que ver con ellos, o sea, no los defiendo, es decir, no que ellos quitaran el bosque para hacer celulosa, no. La celulosa, los árboles o el material celulósica es de material seco, de árboles muertos, de ramas, de todo eso, del desperdicio del bosque. Eso es lo que se utiliza para hacer celulosa. ¿Por qué no se puede hacer celulosa de un árbol verde? Porque lo único que contiene el árbol verde es esa trementina, es esa lignina, son todos esos sólidos, esos líquidos que no sirven de nada. Entonces, de un árbol, pues se sacaría muy poquita celulosa y mucho material para otro tipo de cosas. Sí. Entonces la celulosa, por eso se empezó a construir. Entonces don Pedro Zuluaga Irigoiti, el científico, amigo de Albert Einstein, le dijo a don Eloy Ballina, mediante unos estudios geológicos,
Le dijo, aquí, en Anáhuac. Hay agua. Sí, no en lo que es la laguna, sino en lo que es la cuenca. La cuenca. Sí, la cuenca por abajo. El manto freático abajo, pegadito a la laguna. Entonces allí se hicieron 18 pozos para alimentar el complejo industrial de Anáhuac. La fábrica de celulosa se empezó a construir en 1952 y las otras dos fábricas, Viscosa de Chihuahua y Plywood Ponderosa de México, también empezaron su construcción en 1953 y se hicieron las 3 fábricas, lo que fue el complejo industrial de Anáhuac. Entonces, ese complejo industrial, digamos la más grande de todas, era Celulosa de Chihuahua. Sí. Empezó a trabajar, empezó su primera producción en 1956 y a partir de ahí, pues con una inversión muy grande, ahorita no recuerdo los millones de pesos. No, pero habría que convertirlos a los millones de pesos actuales para que nos podamos hacer una idea, ¿no? O los millones de dólares en aquel entonces que se invirtieron ahí en el complejo industrial de Anáhuac, y eso se hizo un boom también económico, aparte de los menonitas, aparte de los mexicanos que trabajan sus tierras por ahí en varias partes de lo que es ahora el municipio de Cuauhtémoc, y se hizo el gran desarrollo que ahorita tenemos ahí en Anáhuac. Yo creo que ya estamos cerquita de cerrar el programa, prácticamente, pero 2 minutos. Pero nos queda pendiente, don Gregorio Cruz, nos queda pendiente, yo le decía al principio, cuando iniciamos el programa, es que Cuauhtémoc ahora es la 3ª ciudad del estado, pero en un tiempo fue la 4ª. Pues estaba Juárez, indiscutiblemente Juárez, por su tamaño y el tamaño de su economía. Chihuahua, también por ser la capital y por el tamaño. Y estaba Delicias, también por su tamaño y por su importancia económica, porque fue un boom de la agricultura. Pero de un tiempo para acá, Delicias vino decayendo. Y Cuauhtémoc no, Cuauhtémoc ha ido subiendo y subiendo y subiendo, porque se ha diversificado. Entonces tenemos pendiente, estamos ya cerrando el programa, pero tenemos pendiente una segunda plática con don Gregorio, cuando nos pudiera acompañar, para que tratar este asunto más actual. Este asunto más actual del desarrollo actual de Cuauhtémoc. Cómo se convirtió en esa 3ª Pero potencia. la historia es genial, esta historia de... Porque pues, habrá mucha gente que la lea y de saber el origen de la fundación de Cuauhtémoc, pero así platicada está más rico, ¿no? Pues es un privilegio. Sí, fue un privilegio tener la verdad que sí, a don Gregorio aquí. Y pues sí, le estamos agradeciendo. me puedo quedar escuchando la historia todo el día, ¿no? Así es. Pues muchas gracias, don Gregorio. Gracias, Dorita. No, al contrario, gracias a ti, Freud, y por traer gente tan interesante. No, gracias a ustedes, gracias a la audiencia, gracias a todos ustedes por su invitación, y como no, con todo gusto. Vale la pena que quienes... Como en las telenovelas, continuará. Que son prácticamente bibliotecas andantes. Ya nos están cortando el cuello. Sí, sí. Gracias a Jacobo, muchas gracias, sí. Gracias, Jacobo, muchas gracias. Sí, al público también. Sí, a la gente que nos ve en Face, a la gente que nos escucha en Radio Universidad. Sí. Hasta la próxima.